Bueno, para comenzar este ciclo de videos, quiero hacer unos videos que van a hablar de cada mes de la gestación. ¿Listo? Y esto es importante porque vamos a aclarar varias dudas respecto a eso, a la duración del embarazo, por qué son 9, por qué son 10, ¿listo? Entonces, el primer mes, que son las primeras 4 semanas, vamos a tener en cuenta que las 2 primeras semanas no estás embarazada, ¿listo? En estas 2 primeras semanas se presenta el primer día de ese mes es la menstruación. Ese día te llega tu periodo menstrual, ¿listo? Generalmente hay muchos factores que hacen que los periodos menstruales sean irregulares, como planificación, cosas hormonales, cambios en el estilo de vida, y eso podría cambiar o poner irregular tu periodo menstrual, y eso podría llegar a hacer que hayan alteraciones durante ese primer día del periodo menstrual respecto a lo que va a ser el embarazo, ¿vale? Pero esas primeras 4 semanas, estas 2 primeras no estás embarazada. Bueno, durante esa primera semana, que es la semana de la menstruación, se va a producir una etapa en el ovario, que es la etapa folicular. Hay una cosa importante, y es que los ovocitos que están en el ovario están desde que nacemos, sino que cada mes se va a producir un reclutamiento de esos ovocitos, y hay uno de esos ovocitos que se va a madurar y va a llegar a ser ese ovocito que se puede fecundar y embarazar. Una vez se elige el ovocito, que es el ovocito que se madura, ese ovocito va a presentar lo que conocemos como ovulación. La ovulación es más o menos a los 14 días después del periodo menstrual. Eso puede variar, no siempre es lo mismo. Después de que ese ovocito sale del ovario, es atrapado por la trompa de falopio y tiene más o menos de 12 a 24 horas para lograr ser fecundado. Si ese ovocito no es fecundado, pues va a entrar a una fase de degradación, que es la fase que en el ciclo menstrual conocemos como fases secretoras, fases lúteas, y que posteriormente, pues al no producirse una fecundación y por tanto no llegar a implantarse en el endometrio, pues sencillamente se va a producir nuevamente el proceso de la menstruación, generalmente en los 28 a los 35 días posterior al ciclo que se inició. Bueno, ¿y qué pasa cuando el óvulo se fecunda? Entonces de eso vamos a hablar un poquito. Cuando yo tengo la relación sexual, los espermatozoides ingresan a través de la vagina por el cuello del útero y viajan a través del útero hasta la trompa de falopio. Es en la trompa de falopio donde se produce la fecundación. Y cuando ese óvulo se fecunda, ingresa un espermatozoide a ese óvulo, solo ingresa uno, eso es lo normal, no es que ingrese más de uno, ¿listo? Ingresa un espermatozoide a ese óvulo, se fecunda, y ese óvulo fecundado inicia un viaje que va por la trompa, y por la trompa se va produciendo una división de sus células hasta que llega a la cavidad uterina, y allí se implanta en el endometrio, ¿listo? Más o menos cuánto tiempo después se puede implantar un embrión en el útero. Y ahí es donde vamos a hablar propiamente dicho de que se inicia el embarazo, ¿listo? Que es cuando el embrión se implanta en el útero, ¿listo? Esto es más o menos 5 a 6 días después de la fecundación. Hay una cosa importante, y es que al principio, cuando el embrión se implanta, pues no lo vamos a ver por ecografía, no vamos a poder verlo, es microscópico, y esa formación y ese desarrollo que se va produciendo del embrión pegado en el útero inicia la producción de la hormona del embarazo o gonadotropina coriónica humana, que es la que medimos y por la que sabemos si una paciente está o no está en embarazo. Eso es importante porque una paciente puede tener la prueba de embarazo positiva y no verse nada en la ecografía, y eso no quiere decir que el embarazo no esté ahí, sino que sencillamente es muy pequeño y aún no lo podemos ver. Más o menos hacia qué semana vamos a poder empezar a ver ese embarazo en el útero, que generalmente primero lo vemos como una pequeña bolita de agua, y así va a ir creciendo y se van a formar diferentes estructuras como el saco vitelino y el embrión, que posteriormente va a tener latido cardíaco. Y eso lo vamos a ver más o menos a las 5 semanas, ¿listo? Entonces es importante tener en cuenta que en ese primer mes podemos no ver nada en ecografía, así ya estés embarazada, ¿listo? Espero les haya quedado muy clara la información. Obviamente esto es como lo normal, hay cosas que se salen de la normalidad y se presentan otras alteraciones, pero no es un tema para este video.
Cuéntame en comentarios si te quedó claro, si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta y nos vemos.